joven que me escribió, la jovencita que escribió esta pregunta, dice, es que tú no has pasado por esto. Yo ya experimenté una situación así. Y mi familia se vio afectada. Pero lo único que hizo fue venir a los pies de Cristo. Pedí perdón y dije, Señor, tú eres un Dios justo. Y yo no voy a actuar. Y toma en tus manos la vida de esta persona. Y Dios es testigo que no me expresé mal de esta persona cuando yo... Y mi esposa oró junto conmigo. Y yo le dije, Señor, reconozco mi pecado, reconozco lo que hice. Hola, bienvenidos a Conecta Podcast. El día de hoy estamos muy emocionados porque tenemos nuestro primer episodio de preguntas y respuestas. Por fin se logró, por fin estamos aquí ya para aclarar todas las dudas que nunca nos atrevimos a preguntar, que nos sentimos juzgados, que nos dio penita preguntar. Aquí se va a aclarar todo. Y el día de hoy me gustaría presentarme, soy Ana. Yo soy Paola. Y yo soy Luis. Y además tenemos un invitado muy especial. Como es nuestro primer episodio, quisimos inaugurar esta sección bien. Entonces, a lo grande. Tenemos un invitado muy especial. Y bueno, adelante, por favor. Desde la IFA. ¡Uno! No, es que se cayó esa cosa. Otra vez. No pasa nada, así como que decidimos sí. Eso. Viniendo a arreglar los problemas. Resolviendo desde el principio. Pues ya estamos aquí para el primer episodio de preguntas y respuestas, pero antes queremos conocer un poco más del invitado. Me llamo Mundo, díganme Mundo, y viene de... Ya no. Ya no es el mozo. quiero gracias a Dios por la invitación, gracias por estar aquí. Es la primera vez que participo en algo así porque yo estoy como que peleado por la tecnología. Porque como que no me... Más bien yo siento que es por el mal uso que se le dan. Pero pues esto tiene un buen fin, entonces pues vamos a darle a lo que venía. Pues muchas gracias. Y No sé, pues es buenas. Esta es nuestra sección de preguntas y respuestas. Esto se lleva a cabo, como ustedes ya saben, o como se habrán dado cuenta en algún momento, hay un buzón, entonces en este buzón ustedes pueden depositar sus preguntas. Cabe recalcar que es de manera anónima, entonces nadie sabe quién preguntó, nadie sabe quién fue. Y pues esto es para que nos sintamos también un poco más cómodos y más seguros preguntando lo que queramos. También es importante decir que no solamente es para los jóvenes o para los adolescentes, incluso si hay hermanos un poco más mayores que gustan preguntar de algo y pues nunca han querido, pues también lo pueden hacer. Solo depositan su pregunta en nuestro buzón y nosotros las responderemos. bueno, y pues también muchas gracias porque como acabas de decir, no estás muy apegado a lo de la tecnología, a lo de los podcasts y todo esto, pero la verdad es que es un honor y más que hayas tomado este tiempo. Y pues como dice Pau, hay muchas dudas dentro de la iglesia, hay muchas dudas con los jóvenes, seguramente con las personas más grandes. No sé por qué le hizo Paola los hermanos mayores. Gracias. Pero sí, o sea, hay dudas de todo tipo, pero este día tenemos 3 dudas que recopilamos en nuestro buzón y que aquí están. Que vamos a decir el nombre, por cierto. No. Me pueden poner nombres si ustedes gustan y... ¿YouTube nos va a hacer hablar? Sí, claro, va a ser anónimo. Y si también ya cuando escuchen la respuesta que se les va a dar a su pregunta en el podcast, pues se quieren acercar a nosotros, acercarse al hermano que vino a aclarar, a comentar, adelante.
si lo quieren hacer de manera anónima porque se sientan pues como con esa pena, ¿no? Esa angustia, igual. Y aquí tenemos las 3 preguntas, entonces pues vamos a comenzar, ¿no? Sí. Aquí está la primera, para que la leamos. Por favor. ¿Puedo tener novio? Escrito por... Puede tener novio y ya lo tengo. Ay, ¿qué hago? Pero el novio sin que mis papás lo sepan. Eso no... Ay, también cabe destacar que Mundo tiene adolescentes, tiene hijos adolescentes. Entonces, puede que sus preguntas también vengan de sus hijos. Incluso el nombre de ella. Es la letra es esa. No, de hecho sí, me dijo, ay, esta letra parece conocida. No será tu hija. Y yo le dije, no, yo la transcribí. No sabemos quién fue, pero bueno, le surge esa duda. ¿Qué le responderías? ¿O qué le respondes a...? La pregunta es, ¿puedo tener novio? Sí. Más bien, la pregunta tendría que ser, ¿qué significa el noviazgo? ¿Y qué requiere un noviazgo? Como tal, la palabra noviazgo no aparece en la Biblia. No es algo que tengamos que decir ahorita para decir. La palabra de Dios dice de una manera incorrecta. Pero, ¿qué significa el noviazgo? El noviazgo es un cortejo donde 2 personas se conocen, donde no solamente es una atracción física, sino que requiere un compromiso. Cuando una persona tiene un compromiso, no solamente es el hecho de decir, prometo borrar a no sé quién de mi lista de WhatsApp, prometo no darle like a fulanito, a sultanito, para que veas que yo te soy fiel. No, son cosas importantes que tenemos que ver, porque el noviazgo, a mi punto de vista, se divide en 3 cosas. La primera es Dios, la segunda es mi cuerpo, lo que yo tengo que hacer, y la tercera, cómo debo de llevar esto ante una sociedad. La primera es Dios, porque la palabra de Dios nos dice que al primero que debemos llamar es a Dios. Nadie tiene que estar por encima de Dios. Desgraciadamente, en los noviazgos, las personas que ocupan este puesto pasan a poner a Dios en segundo lugar. Ese es el primer error. No podemos tener una relación esperando que Dios la bendiga cuando Dios no es el primer amor. Cuando tomamos malas decisiones, como solamente dejarnos llevar por la mirada porque ella es muy guapa, sin conocer el trasfondo de quién es como persona, eso tiene consecuencias. ¿Por qué no debemos de hacer esto? Porque esto causa heridas permanentes, causa malos sucesos, causas daño en personas que no tenías que hacer, porque solamente te dejaste llevar por el momento. Una de las cosas que me gusta mucho de Paul Washer, dicen, ¿cómo atraer a una persona de acuerdo a lo que yo soy? Actividades carnales, trae gente carnal. Actividades espirituales, trae gente espiritual. Hoy en la sociedad, ante los jóvenes, está mal conocido pensar que lo espiritual es ser religiosos, es abstenerme de cosas que para ellos son placer. Y es incorrecto, ¿no? Porque no puedes poner que te estás perdiendo de cosas que dañan tu cuerpo, que el día de mañana van a fracturar la relación con tus padres. Y son cosas que tenemos que tener en claro qué significan delante de Dios. Un eslogan mucho que me gusta es de que un hombre le dice a Dios y le dice, Señor, ella me gusta, siento que ella es la persona correcta para mí. Y Dios le contesta diciendo, ¿y qué piensa ella de mí? Y cuando ella le dice, y cuando él le dice, no le he preguntado, Señor, pero voy a hablar con ella. Cuando él le pregunta, Señor, de verdad la amo, ella es para mí. Dice, bueno, ahora que ya sabes qué piensa de mí, o sea, decir, dándole a entender que Dios no era algo importante en su vida. Y le dice, Señor, yo la voy a convertir. Ese es el peor error que podemos cometer. Nadie tiene esa facultad. Quien convierte a las personas es el Espíritu Santo y es el que toca la vida del ser humano. Así es.
Si tú empiezas una relación con alguien que no tiene temor de Dios, ya empezamos mal. La palabra de Dios lo marca y es muy claro en eso. Cuando Dios le habla al pueblo de Israel, le dice, no se unan cuando iban a tomar la tierra con los madianitas, con los amonitas, con gente que adoraba a otros ídolos. Pues desobedecieron eso y se inclinaron. El peor error de Salomón cuando perdió su reino fue porque se unió a mujeres que no tenían temor de Dios. Entonces eso es un error fatal. Ese es el primer punto y yo siento que eso es la base de todo noviazgo. Que Dios sea tu primer amor. Sí. Y desgraciadamente ante el querer quedar bien con los amigos, uno busca, ¿no? Sale a buscar, a ver, quién me gusta, quién me agrado, quién no ve mis errores, quién no ve mis defectos, quién no ve que el ojo lo tengo más, mira más para un lado que para otro. ¿No? Buscamos la aprobación de las amistades de la gente. Pero no es así. Cuando uno espera en Dios, Dios atrae a la persona correcta a ti. La palabra de Dios menciona la vida de David. La primera esposa de David se llamaba Milca y fue de una manera que él no pudo escoger, porque Saúl le dice a David, si me traes, dándole a entender los prepucios, en este caso de 100 filisteos, te doy a mi hija como recompensa. Pero David no lo hizo por el premio o porque iba a llegar a ser rey, después podía heredar el trono, sino porque él dijo, Dios va conmigo, y no trajo 100, trajo 200. Dios estuvo de su lado y toma a Milca como esposa porque era parte de lo que el hombre le había dado a David, pero David no la había pedido. Al grado que cuando David alaba a Dios, Milca se avergüenza de él. Pero cuando David puede escoger una esposa, Dios le da a Abigail. Abigail, una mujer prudente, intercede para que no haya una masacre, porque David iba a matar a una multitud, y ella intercede. La única vez que David escoge una esposa, o escoge una mujer, fue cuando cometió adulterio. ¿Y esto de qué nos habla? Cuando esperamos en Dios, Dios te atrae a la persona correcta. Una persona con lo que tú puedes querer para ti mismo. Cuando tú buscas algo para ti, tú tienes que llegar en una oración y decirle, Señor, yo deseo esto, yo anhelo esto, pero no quiero equivocarme. Soy una persona y somos propensos, eso lo voy a mencionar ahorita, somos propensos a equivocarnos. Somos propensos, es más, Señor, tengo el premio Nobel en cometer malas decisiones. Sí, Soy experto. Candidato. En eso, Señor, considérame entre los primeros 5 lugares. Quiero el Oscar, ¿no? Pero eso es importante. Menciona también la vida de Isaac, cómo su padre es partícipe de esto, diciendo, no permitas que se junte con una mujer cananea. Los cananeos adoraban a dioses que no eran dios. Entonces, literalmente, cuando van por Rebeca, Dios le trae a Rebeca y dice que se goza con ella, que como su madre había muerto, él se goza en tener a una ayuda idónea, a una persona que iba a estar ahí en el tiempo de necesidad. El segundo punto es lo que yo marco como persona. ¿Por qué? Porque ahora la moda de hoy es tratar de ser lo que no somos. Es triste ver cómo hay jovencitas que con tal de estar en la moda, hoy dañan su cuerpo sin darse cuenta de las consecuencias a largo plazo y lo que el cuerpo un día nos va a demandar cuando envejecemos, ¿no? Hoy un joven o una joven traen un arete, traen perforado ya la cara completa, no sé, ¿no? Digo la cara completa porque ya no es la nariz, ya no es el pómulo, ya no es la ceja, ya no es la boca. Ahora ya buscan otras extremidades del cuerpo que Dios dice que el hombre ha buscado nuevas maneras de pecar y defender a Dios. Sí. Ahora no es antes, no sé, no, en mis tiempos era hacerse un dibujito con la pluma. Ahora ya no te dibujas, ahora el ojo de Belinda. Pues no, te grafiteas el cuerpo completo, sí. ¿No? Y entonces, eso es distinto cuando alguien llega al evangelio así, a como alguien ya dentro del evangelio busca hacer eso. Son cosas que no puedes, yo le digo a mis hijos, alguien que no cuida su cuerpo no va a cuidar de ti.
Exacto. Alguien que no cuida la relación con sus padres no te va a honrar a ti. Alguien que no ama a Dios no te va a amar a ti, porque está basado en las ideas del mundo. Entonces, eso es algo importante, debemos de cuidarnos, debemos de saber quiénes somos como hijos de Dios. Y aquí hay una anécdota, porque había un joven que a veces tratamos de simular lo que no somos, que él era doctor, y cuando le llama para decirle a su tío, que era quien había pagado su carrera, le dice, tío, muchas gracias, de verdad que hoy ya voy a empezar a desempeñar la carrera, y le dice, quiero que seas el mejor médico. Dijo, yo lo voy a hacer. Dice, no, quiero que sepan todos que eres el mejor médico. Dice, sí, tío, nomás empiezo a atender a la gente. Y le dice, no, ahí nadie sabe nada de ti, diles que tú eres el mejor médico, hazle saber a la gente. A fin que nadie sabe nada. Y ese es el primer error, ¿no? Porque cuando este joven vio que llegó su primer paciente, agarró el teléfono y hizo como que está en el médico, pasa. Y está hablando por teléfono y dice, sí, mira, me gustaría ir a dar el seminario a Harvard y querer hablar de lo que me está sirviendo. Es un tema que conozco y desempeño a la manera correcta, pero no puedo. Mi pasión es ayudar a la gente. Mi pasión es desempeñar lo que me preparé por muchos años y que hasta el día de ahora por eso soy considerado el mejor doctor. La gente que está enfrente de él sorprendido dijo, wow, ¿no? Y él dijo, ya la hice. Cuando cuelga le dice, pase, sí que sí. Y se sienta sorprendido. Sí. Y le dice, ¿y qué te puedo atender? Me dice, en lab. Dice, ¿cómo? Dice, es que yo soy el técnico del teléfono y no sé cómo le hizo para ver. Somos descubiertos de lo que no somos. Cuando somos descubiertos de lo que no somos cuando intentamos ser lo que no somos. Ay, qué buena frase. Entonces, eso es el segundo punto. En el tercer punto de la sociedad, como tal no podemos decir una edad, porque hay gente que va a esperar una edad para decir, yo ya tengo esta edad, entonces ya puedo empezar sin saber si tiene un patrimonio, un trabajo seguro para empezar a cumplir con la responsabilidad de mantener una familia, ¿no? Porque hay que aclarar que el noviazgo es el cortejo para un matrimonio. No puedes tomar a la ligera un noviazgo. No puedes decir, yo creo que nadie con mucho orgullo podría decir, créeme que antes de casarme contigo, experimenté con... Sí, no podemos hablar así. No podemos, y es algo hoy muy normal. Sí. Es muy normal, creyendo que por haber conocido en todos los ámbitos a jóvenes y señoritas, creemos que eso nos trae experiencia y solamente nos trae heridas que vamos a llevar a un matrimonio, nos trae malas experiencias. Y cuando un hombre se acerca, una mujer se acerca a Dios después de haber cometido un error, Dios nos hace entender. Cuando yo asumí el compromiso de casarme, yo ya tenía un lugar donde mi esposa tenía que vivir seguro. Ella no se tenía que preocupar porque la renta, entonces ella no se tenía que preocupar por eso. Gracias a Dios, porque yo también tenía un trabajo ya estable, que en medio de la pandemia no me preocupé por nada. Bendito Dios por eso. Y mi esposa tampoco se preocupó por ello. Y son cosas que heredamos a nuestros hijos, que ellos ven, que dicen, yo deseo a alguien como mi papá o como mi mamá. Sí, claro. Yo creo que no lo van a decir por el cuerpo que tenemos ya, ¿no? Porque a veces nos enamoramos del galán y nos volvemos galones. Cuando uno ve a su esposa y cuando uno ve a su esposa dice que ella es la varita de nado que yo quería, ¿no? Y se vuelve el árbol de la noche triste. Entonces, no, pero saber que esos compromisos son importantes, ¿no? Sí, claro. Yo admiro dos noviazgos que hay aquí. No voy a decir su nombre, pero Gracias. no, pero sí, es muy padre ver. Por ejemplo, yo ayer estaba aquí, vi uno de ellos. Y qué padre es ver, decir o expresar que sus mayores reuniones son en iglesia. Te veo en iglesia, oye, me toca servir, te acompaño. Y son cosas sanas, son cosas que en vez de hacer algo de ese noviazgo perjudicarlo, lo hacen más fuerte, ¿no? Qué padre que sirvan juntos, qué padre que en esta
en este proceso de noviazgo, disfruten los dos de la presencia de Dios. Es algo que muy pocas veces se puede ver en un noviazgo, ¿no? Que digan, oye, no está mal, vamos al cine, vamos por un café, vamos a comer, vamos por el taco, no sé. Sí, Pero qué padre que la mayoría de todas esas citas fueron en una iglesia, sí. fueron en servicio a Dios, fueron sirviendo al Señor en una misión. Yo conozco ya parejas de aquí. Mi prima Clara conoció a su esposo en un campamento. El hermano Felipe, que ustedes no lo conocen, que ahorita ya tienen también hijos adolescentes, conoció a su esposa en una confraternidad. Y muchos que estaban aquí se casaron con jóvenes de otras iglesias y que hoy los sigues viendo juntos, que uno dice, qué padre que yo conocía al futuro esposo, a la futura esposa sirviendo a Dios, Sí. porque su prioridad era la misma la que yo tenía. Qué padre que los dos tengan ese mismo sentido de servir. Yo conocí a mi esposo, a mi esposa podrían decir, porque él era el del sonido, ¿no? Porque ella tocaba un instrumento. No sé, pero qué padre, ¿no? Qué padre que podamos desempeñar eso, porque qué triste es cuando desenmascaras a alguien. Qué triste es cuando uno dice, oye, entonces ese no eres tú. Y ahí entra otra anécdota, ¿no? Porque un joven va a buscar empleo a un zoológico. Muestra su currículum, sorprendido, el gerente dice, no tengo un trabajo para ti, estás muy Muy arriba. preparado para yo darte un empleo. Y no puedo darte, pero ¿qué crees? Se nos murió el gorila hace una semana. ¿Y si te vistes de gorila? Conforme ella me subirse, yo te pago más. Ahí tienes de echar la enseñanza. Y entonces él dice, pues bueno, al trabajo, ¿y qué trabajo? Y él dice, y le empezó a agarrar amor a los varones, a la señora, los comportamientos, ¿no? En un movimiento de más, acabó en la jaula del león africano y sintió la respiración del león en su cara y empezó a gritar, sáquenme de aquí, yo no soy un gorila. Y escuchó hablar al león y dice, cállate que nos van a despedir a los dos. ¿A qué me refiero con esto? Como hijos de Dios no acepten lo que el mundo ofrece. Acepten lo que Dios, para lo cual Dios ha llamado a vivir en santidad, a guardar su cuerpo, a honrar a Dios en todos los sentidos, a guardar tu corazón. Eso es algo importante, porque imagínense, yo como papá, algún día sé que mis hijas van a ser desposadas, como mi hijo va a desposar con una dama. Y como papá también se aflige. La palabra de Dios menciona que cuando Jacob se va con su tío Labán, por lo que había ocurrido, y Esaú toma esposas, la aflicción empezó para Jacob y Rebeca. Para Jacob y Rebeca. Que diga Isaac, todo esto. Isaac y Rebeca empezaron a ser afligidos porque Esaú había escogido personas que no tenían temor de Dios. Y Jacob había ido a vivir con su tío Labán. Entonces, como papá, uno espera que un hijo cumpla sus sueños, pero también el consejo de un padre respecto a esto, lo otro. Yo creo que el papá de las dos personas o de las dos parejas que hablan, los papás, yo creo que no están afligidos por decir, ¿dónde está mi iglesia? ¿Y qué hace ahí? No creo que ese sea el expresar de los papás, ¿no? Sí. Oye, ¿y qué es? ¿Ya acabó su carrera? ¿Cómo que ya acabó su carrera? No creo que esa sea la salida, ¿no? ¿Cómo que tiene trabajo? Oye, ¿y ves cómo se dirigen hacia sus padres? Sí. Yo creo que es algo importante. Sí. Entonces, eso es lo que yo creo. En qué momento debes de iniciar un noviazgo y lo que lleva a un noviazgo y qué debes de cuidar en un noviazgo. Y yo creo que igual para no arrepentirte después, ¿no? A lo mejor tomas a veces decisiones como un noviazgo a temprana edad o cuando no estás preparado, y cuando conoces a la persona que tú crees que es la indicada, pues dices, no, ¿por qué no me esperé, no? O ¿por qué no aguardé? O ¿por qué no me seguí preparando para cuando conocer a la persona indicada es haberle
como que guardado mi corazón a ella solamente, ¿no? Porque no es lo mismo haberte equivocado 20 novias, haberte guardado toda tu vida para una sola. Exactamente. Y yo, qué hermoso regalo le vas a dar a tu esposa, a tu esposa, decir, me guardé para ti. Sí. O sea, y no es malo que desde ahorita, hablo de, para la persona que lo pueda haber preguntado, tú ya empieces a orar por tu esposa, eso, guárdame para esa persona y guárdala a ella o a él para que cuando lleguemos a ti, Señor, tú bendigas mi matrimonio. Esa fue la oración de unos hermanos de una iglesia que se congregan en el Recife, diciendo, Señor, guárdame, sin saber que la esposa y el esposo se congregaban y eso. Claro. Entonces, pero es algo, por eso yo digo, cuando las dos personas tienen un mismo fin, ¿qué os hace problema? Cumple el propósito, cumple la ley. Y sí, porque la mayor tasa de homicidio, hablándole así, es hoy cuántas jovencitas que lleguen a los 18 llevan a cabo un aborto. Sí. Y cuántos jóvenes y jovencitas detienen sus escuelas, sus estudios, porque tomaron algo que no era de ti. Una mala decisión. Y Sí, cuántos, es una consecuencia tras consecuencia. claro, y cuántos ahora viven lejos de su familia. Cambiaron muchas cosas que el papá podía darles todavía por decir, pues, no, ahora tú has decidido esto. Te das. Que a veces no sabemos, ¿no? Y nos perdemos en muchas cosas buenas para nosotros por tomar una decisión que creíamos que era la mejor y al final nos afectamos. Es que no vemos con claridad las cosas. Sí. Estamos, dice un hermano, el enamoramiento en la edad incorrecta es el embrutecimiento. Sí. Porque te pierdes de tantas cosas. Yo conocí un amigo, literalmente un amigo, muy cercano que perdió irse a Cancún 5 veces. El papá dice, vámonos con toda la familia. No, yo me quedo. ¿Por qué? Es que voy a salir el sábado con mi no. Uno se sorprendería como papá decir, sí, te quedas, ahorita tú decides. No, ¿sabes qué? Ahorita estás todavía abajo. Vámonos a disfrutar. Entonces, dejó de ir muchas veces, hablando porque vivimos aquí, a Cancún, porque y ahora que lo veo, no se casó conmigo. No. Y tú, oye, dígame cuántas veces he ido a Cancún. Una. Serían 6. Sí. Y es que es todo ese desgaste, ¿no? Todo lo que, pues sí, todo lo que desgastas de ti, todo lo que te pierdes por darle a una persona que ni siquiera estaba seguro que sí era para ti. Y te quisiste aferrar a cómo se veía, a cómo te trataba en público, a lo que te daba, porque el love bombing o el así atacarte de amor y regalos y todo, pues te puede atraer, pero, o sea, y es hasta como un disfraz, ¿no? Que muchas veces se ocupa de ambas partes, como para no veas todo lo que sí soy, otra Es que la par. yo creo que, o sea, amar a una persona no tiene que ser una necesidad de ti, tiene que ser una decisión. Tú estás completo y estás decidiendo amar a una persona completa. Pero cuando tú no estás, tú estás incompleto, estás buscando necesidad de amor, necesidad de afecto, necesidad de tiempo. Y ahí es cuando ya cometemos el error. Es una consecuencia tras otra. Y es como empezábamos esta pregunta, ¿no? Yo no puedo estar necesitado de amor si amo a Dios. Sí, Yo no puedo estar necesitado de tiempo si sé que en los tiempos de Dios te pierdes en las cosas que a mí me ocurrió en 2 ocasiones que yo tenía esa costumbre porque ahora la paso a la mañana, ¿no? Pero yo a veces cuando estaba soltero yo me quedaba hincado en la sala orando. Y llegó un momento en el cual oré, me dejé que el tiempo pasó. Entonces cuando veo el reloj yo estaba en la preparatoria. Y cuando veo el reloj dije, las 5 de la mañana. Lo pensé diciendo, oré mucho. O sea, esa no fue mi expresión, fue decir, me paro en 1 hora. Porque tengo que ir al estero. Me acosté y le dije, Señor, aguántame. Y respeté fresco como a lechuga, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Los tiempos de Dios, las cosas de Dios tienen recompensa.
Sí. No hay por qué buscar lo que no es en el tiempo de eso, ¿no? Y sobre todo eso, dedicarle, o sea, ¿para qué correr cuando tienes el tiempo, la libertad de ir a la iglesia, a las reuniones? Y ya llegará la responsabilidad de los hijos, del esposo, del hogar, pero si tienes el apoyo, el tiempo, voy al culto de jóvenes, voy a apoyar en la escuela de verano, Voy a ver los podcasts. voy a hacer un podcast, tengo el tiempo de estar ahí. Y que incluso ahorita que decías lo de, pues que Dios acomoda las cosas, dos cosas que me saltaron es como que dentro de la iglesia puede haber yugo desigual, porque aunque vengamos a la iglesia o tú veas que la persona está aquí en la iglesia, no necesariamente está por lo mismo que tú, y que luego también puedes estar tan aferrado a alguien que Dios, dime si es esta persona, y tú ves señales en todo, ¿no? Por favor, que si es esta persona, Se caiga que se caiga o diga, por favor. Que un momento diga hola. No, es que eso es verdad, no es triste serlo, pero es real. No toda la gente que está en la iglesia es cristiana. La palabra de Dios lo dice. No todo el que me dice Señor. O sea, es algo que te tiene que abrir los ojos, porque desgraciadamente es por eso las anécdotas que les contaba, no porque tú lo veas o no porque traiga el visión, vas a ser descubierto. Y de esas cosas Dios te guarda. Pues el ejemplo de David, porque detrás de la recompensa que Saúl le daba, que era su hija, Saúl buscaba matarla. Pero Dios lo guardó, porque él buscaba glorificar a Dios. David buscaba glorificar a Dios. Cuando tú buscas hacer las cosas bien, Dios te guarda también del peligro. Dios te guarda de estar con alguien que necesita estar en la misma sintonía que tú tienes con Dios. Dios nos guarda. Sí, o sea, nada te asegura que el chico que te gusta de la iglesia o la chica que te gusta no vayan a cometer errores, ¿no? Pero pues vas a estar un poco más lejos que si estás en un antro o un qué sé yo, ¿no? Sí. Pero tienes que tener conciencia de que también te puedes equivocar Claro. y que te puedes cegar. Aún estando aquí, puedes poner a Dios en segundo plano. Aún sirviendo en la iglesia. Claro. Sí, no, y esa es la oportunidad que Dios nos da en el cortejo. Uno empieza a conocer, por ejemplo, yo tuve un gran maestro en el ámbito laboral que era cristiano. Bendito Dios, me tocó un doctor que era mi jefe y era cristiano, el doctor Benjamín Vázquez. Y dice, él expresó, dice, una vez yo estaba enamorado de una chica muy hermosa. Dice, era hermosa, el mundo como no tiene idea. Y dice que lo que él rompió su corazón. Dice que en una ocasión él estaba en su casa, estaban en la sala, y la mamá llamó diciéndole, hija, te llaman por teléfono. Entonces ella descuelga el teléfono diciéndole, sí, mamá, ya cuelga. Mamá. Y entonces por teléfono le empezó a hablar a la mamá. Dice, eso a mí rompió mi corazón. Porque esas cosas son para decir, oye, tu madre y tu padre son gente que debemos de honrar. Y es seguridad a causa del matrimonio. Y exactamente lo que les decía hace rato, no puedes decirle que él te va a honrar a ti cuando no honra a sus padres. Entonces cuando dice eso rompió mi corazón, cuando se lo trató de decir, porque como dentro de vamos a ver las cosas que no nos agradan, y decimos, pero bueno, pues pasa, ¿no? Es que se enojó porque perdí la América. Bueno, pues pasa, Pero el América nunca pegó. Eso le sería claro. sí, pero ella cuando él expresa, oye, no me enojó, dice, pero no te preocupes, si no quieres, y dice, le doy gracias a Dios, porque yo estaba ya interesado en ello, y a pesar de que me vi lastimado por lo que dije, bueno, no, después conocemos. ¿Cuántas veces pasamos por alto y decir, bueno, yo qué me meto de su papá? No, son cosas que debemos de ver. Y por ejemplo, ¿no? ¿Qué tanto debemos dejar pasar por un proceso? Las cosas, no sé, ¿no? Es que ella tiene esto, pero puede que Dios cambie algo en ella, porque no vamos a encontrar a alguien perfecto. Todo tiene un proceso, ¿no? Pero ¿qué límites
O sea, podemos dejar pasar y qué límites no podemos dejar pasar. Pero son cosas que no nos corresponden a nosotros. Por ejemplo, yo veo que hay una situación, tomando y retomando este ejemplo de que ella o él no tiene no conoce bien lo que dice la Biblia respecto a honrar a tus padres. Y si Dios tuviera que tratar con ella, a mi manera de ver, no es tú estando con ella y en este proceso. Hay cosas que Dios lo tiene que hacer a solas con nosotros. Cuando Dios habla en la palabra, cómo fue el trabajo de David cuando después que cometió el pecado con Betsabé, fue algo que Dios trató solo con él. Cuando Dios trató con Jacob y tuvo un encuentro en Betel, fue solo con él. O sea, hay cosas que tenemos que hacerlas solos. Y muchas veces, en vez de ayudar, somos piedras de tropiezo. En vez de decir, oye, ¿qué te dijeron que fue todo eso? A veces en vez de ayudar, damos un mal consejo. Porque puede ser que no nos parezca, como uno no nos parezca a lo mejor cómo actuó, o que se dijo, o que no se dijo. Y yo hubiera hecho esto, ¿verdad que sí? Entonces, podemos estropear las cosas, decir, no, o sea, deja que Dios trabaje en una vida. Mejor no mete el seno, porque yo lo digo con mucho respeto. Y le doy gracias a Dios por eso, porque Dios en alguna parte de la Biblia le pidió la opinión y dice, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Tú qué opinas? ¿En qué parte de la Biblia Dios le dijo, oye, voy a llevar a cabo esto? ¿Qué sugieres? Ah, mira, yo creo que... ¿Se hace o no? No, o sea, yo creo que es algo personal, es algo que tenemos que hacer. Es muy distinto cuando ya estás casado, porque surgen problemas en el matrimonio y necesitas la ayuda, pero eso es distinto. Son cosas que no nos esperamos que surjan dentro de, pero hay cosas que podemos evitar, desde ser lastimados a ir al deporte. Sí. Pues bueno, yo creo que ya tenemos una respuesta y además más temas, ¿no? Que para responder a esta pregunta, que es un tema muy profundo, esto de notas y las relaciones. Pueden hacer más preguntas, pues sí, sobre ahorita esta respuesta incluso pueden tocar algún punto más a fondo. Bueno, entonces pues seguimos con la siguiente pregunta, es esta. Se bajas los honores. Producción, tambores por favor. Dice el hermano, ¿cómo puedo fortalecer mi fe? Es decir, que mis problemas puedan estar sustentados en Dios y no en mi carnalidad. Uf, profundo el Sí, está muy profundo. Yo también pregunto. Bueno, en el camino del Evangelio siempre va a haber problemas. La palabra de Dios nos dice que en mi nombre serán perseguidos, seremos maltratados. Pero eso no tiene que, nuestra vida en el Evangelio no se tiene que basar en eso. El Salmo 42 dice, como el ciervo brama por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Cuando uno estudia el Salmo 42, el libro de los Salmos se divide en 5 libros. Del capítulo 1 al capítulo 41 se divide el primer libro. David es el autor de 37 salmos en el primer libro. Del capítulo 42, 31 capítulos más adelante termina el segundo libro de los Salmos. Aquí hay dos como datos interesantes. En el primer libro se menciona la palabra Jehová 124 veces y la palabra Elohim se menciona nada más 17 veces. Ahora, en el segundo libro se menciona la palabra Elohim 117 veces y la palabra Jehová solamente en 30. De los 31 libros, 18 el autor es David, uno es Asaf, uno es Salomón, y de 7 a 8 capítulos son los hijos de Coré. Los otros 4 capítulos no tienen autor. Y aquí resalta los hijos de Coré. ¿Quién era Coré? En el capítulo
16 del libro de Números, fue el que organizó la rebelión contra Moisés. Él y 250 líderes que fueron destruidos por Dios. Pero Dios le da vida a los hijos de Coré. Coré, junto con los 250 líderes, eran levitas. Era la tribu que Dios escogió para entrar al tabernáculo, para servir. Era algo muy especial, muy sagrado. Y uno diría, bueno, Dios le guardó la vida a los hijos de Coré, que son quienes escriben este salmo. Y pone como ilustración el ciervo. El ciervo es un animal que vive en las montañas, pero que podríamos decir que una de sus debilidades es que tiene una sed constante. Y que cuando brama, su bramar viene desde lo profundo de sus entrañas, que es un sonido que muestra su desesperación por tomar agua. ¿Por qué se menciona al ciervo? Porque el Hijo de Dios debe ser como un ciervo, con esa sed siempre de Dios. Ahora, el ciervo no toma agua de cualquier lugar. Dice que toma de las corrientes de las aguas. La palabra corriente en el hebreo quiere decir la fuente, de donde nace el agua. Nosotros tenemos que tomar de la fuente viva, que es Jesús. ¿De qué manera puedo fortalecer mi fe? Teniendo esa sed constante de Dios, ese deseo de estar en la presencia de Dios. Cuando los hijos de Coré vieron lo que su padre había hecho, ellos mostraron un agradecimiento. Ellos no lamentaron lo que su padre había hecho. Ellos agradecieron que Dios tuviera misericordia de sus vidas. Entonces, cuando uno tiene una situación así de Señor, yo busco agradarte, empecemos por lo principal. Quiero estar siempre en la presencia de Dios. Quiero buscar a Dios. Quiero entregarme a Él. Muchas veces pensamos que vivir en el Evangelio y servir a Dios me abstiene de problemas, y no es así. No nos abstenemos de problemas, porque entonces, ¿dónde está fe o para qué se ocupa la fe? No habría sentido. Pero conforme vamos viendo, yo puedo decir que como hijo de Dios los problemas no se irán, mas Dios estará ahí. El domingo en el servicio de culto, cantábamos una canción, Cuán grande es Él. Y cuando nos dicen de un problema, a mí me han dicho problemas vía telefónica, y mi cuerpo se estremece en ese momento. De verdad uno siente un escalofrío que dices, ¿qué voy a hacer? Y le doy gracias a Dios porque siempre los he llevado a la presencia de Dios. Me encierro e incluso les digo a mis hijos, voy a orar. Eso es como decirles, no hagan ruido o hagan lo que estén haciendo, pero procuren, porque quiero desahogar mi vida delante de Dios. Sí. Y cuando llego ahí me doy cuenta de lo que expresa la Biblia cuando Dios se enfrenta a David. Este hombre fue preparado para destruir, hablando de Goliat. Fue un hombre que en estatura, ¿qué podría mirar más grande que él? Y cuando digo fue preparado, fue porque desde su niñez los preparan para ser guerreros en matar gente, o sea, en batalla. Y su lanza, lo dije como dato, pesaba más de 30 kilos. O sea, yo lo expresé porque yo lo intenté una vez. Agarré un verofónica a ver hasta dónde llego, ¿no? No, pues lo que me di a la mano y cayó ahí, rodó y dije, llegó hasta allá, ¿no? Pero era, o sea, Sí. son cosas que uno no puede. Y me di cuenta de esa ocasión, que cuando David dice estas palabras, empieza mi signo, ¿verdad? Es algo que el Hijo de Dios se debe refugiar bien. Yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, en alguien que es más grande que tú, en alguien que va a superar tu preparación, que va a superar tu manera de ver las cosas, que va a superar todo tu adiestramiento por años. O sea, mi mirada está en el creador de los cielos y la tierra. Mi mirada está en el que formó el cuerpo, células, átomos. Mi mirada está en aquel que diseñó cada cosa de este planeta para mí. No él estaba pero encima de él. Y son cosas que Dios nos hace saber. Y desgraciadamente, a veces no vemos.
Pero estos problemas de lo que este joven o jovencita escribió, se tiene que dar cuenta que aquí es donde se conoce a Dios. Cuando el 24 de marzo, no, perdón, ya le da. Pero Las hermanas. el 8 de mayo, el 8 de mayo del 2006, cuando iba con mi primo y sucede el accidente o el asalto y me apuñalan en el pecho, en mi manera de pensar era buscar ayuda. Y ya dan cuenta que corro de aquí a la puerta, que yo creo que han de ser como de 20 a 30 metros. Y yo corrí como si nada, sacando el chorro de que buscando ayuda. Entonces, no era pues, o sea, yo no estaba muriendo. Había sangre saliendo de mí de una manera muy escandalosa, que cuando volteo, Dios ya se sabe las que hice. Yo estoy contigo. Y mi primer pensamiento fue decir, voy contigo. Ya voy contigo. Ya estoy lleno, o sea, gracias y conocí la paz en un momento de angustia. ¿Cómo conoces la fortaleza de Dios en un momento de debilidad? ¿Cómo conocer a Dios o cómo ver la misericordia de Dios en un momento que eres menospreciado? ¿Cómo ver tantas cosas pues, en el momento de la crisis? Ahí es donde cantamos una canción que se llama Paz en medio de la tormenta. Hubo un rey que le pidió a los mejores pintores de su reino decir, quien en una pintura me muestre qué es paz, le voy a dar una recompensa muy grande. Y llegaron todos los pintores y la mayoría de ellos dibujaron paisajes hermosos, y diciendo, no, pues el del monte donde se refleja el lago. Hace poco vi fotos que subió a hacer que tuvo ese gran regalo de Dios de ir a otros países, ¿no? Y subió una foto que a mí en lo personal, no lo voy a decir, pero yo lo guardé. Yo lo guardé. Legal, dije, esa Foto robada. captura está detrás de la ciel, está la montaña con nieve y está el lago. A mí se me hizo una de las cosas, dije, Señor, permíteme ir aquí. Pues ve el nevado de tu lugar. No. Me gustó mucho. Y cuando lo digo esto por los cuadros que vieron, que le mostraron al rey. Pero el rey prestó la mirada a una pintura en especial. Había una tormenta y había una cascada que se había sido de control. Y detrás de esa cascada había un nido. Y había había un pájaro con sus pollos. Y dijo, ¿cómo? Porque la paz viene en un momento de angustia, en el que no te tienes que preocupar por nada. Dios cuida de ti en el momento más. Entonces, son cosas que conforme vas conociendo a Dios, Dios te da a entender, Dios te capacita. El Salmo 25 dice, Señor, enséñame, y menciona 4 verbos que a mí me gustan mucho. Enséñame, muéstrame, guíame y capacítame. Eso es el proceso de crecimiento del cristiano. Conocer más a Dios. Dios te va a mostrar, Dios te va a enseñar, Dios te va a guiar. Está en nosotros querer aprender. O está en nosotros el querer oír. Decir, no, así no es. La vida del evangelio no es así. Entonces, ¿cómo pensabas que iba a ser? Sí, cualquier cosa, un deporte, una actividad requiere tiempo, capacitación, esfuerzo, disciplina. Y también que ahorita actualmente estamos en una cultura muy, ¿cómo decirlo? Que todo es instantáneo, que todo queremos rápido. Sí, los videos, ¿no? O sea, dura más de 30 segundos, ya hay que cambiar. Ya, siguiente, porque sí, ya, qué aburrido. Y todo queremos rápido, queremos tocar un instrumento y que sea rápido, así yo lo quiero hacer bien. Quiero meterme al gym y quiero los resultados mañana. Entonces, esto sí es algo que yo creo que necesitamos dedicarle tiempo a Dios. Y no solamente que digan, ora por mí porque me siento mal, estoy atravesando un problema. Necesitamos, como bien lo mencionan, ¿no? O sea, dedicar un tiempo, voy a orar con Dios. Voy a leer la Biblia porque creo que nos hace mucha falta eso, queremos todo muy rápido y queremos sin dar nada. Y a lo mejor a veces hasta estamos sufriendo a lo tonto. Estamos por ahí llorando, sufriendo, pasándola mal, pero cuando llevaste esas lágrimas a Dios o cuando fuiste a refugiarte en la Biblia,
Creo que eso no nos lo enseña, que es muy necesario. Y fíjense, o sea, hace rato que empezábamos, yo les decía que estaba en contra de la tele por el mal uso que se le da. Porque muchos de los jóvenes, adolescentes, pierden el tiempo ahí. Pierden el tiempo ahí viendo cosas y cuando menos se lo piensas, media hora, 20 minutos, una hora y diciendo, ya se pasó el día. No, ya no tengo tiempo. Dices, pero ¿en qué lo aprovechaste? ¿En qué lo disfrutaste? Como para decir que ya no tienes tiempo. Voy a expresar algo. Yo trabajo de lunes a sábado. Los días martes, jueves y sábado trabajo también en las noches. Y los domingos, que se puede decir que es el día que aparentemente se utiliza para descansar, no, yo amanezco en el hospital y rápido voy por mi familia para unirnos a la iglesia. Los lunes, miércoles, lunes, martes, jueves y sábado, yo tengo el hábito de orar a las 4:30 de la mañana. Y he dedicado media hora de ese tiempo para decir, voy a hablar con Dios. Los días que amanezco en el hospital son los días que yo llego y tengo que decirle a mis hijos, tenemos un estudio. O los lunes que les digo, vamos a orar. Los lunes son de oración, los miércoles son de estudio y los viernes también, para respecto a que ya leyeron, porque yo ni en la semana. La vez que entre mí se debía donde estudia, que los agarra los prevenidos. Porque como papás también tenemos que estar interesados en la vida, principalmente en la vida espiritual de nuestros hijos. Pero a lo que me refiero, hablo de un hombre ocupado. Una persona, un joven, que se tiene que dedicar solo a su estudio porque sus papás van a ver opciones y sin nada. ¿Cuál sería tu excusa por no buscar a Dios? ¿Cuál sería tu excusa para decir, Señor, es que mi fe es débil porque, pues no sé, si yo luego vas viendo que pongo una fericazón o un shot, ¿no? De ya no y, ay, esto, ¿qué administración? Lo voy a montar, ya cumplí. No, pues yo siento que el Dios merece un tiempo de caridad. Sí, claro. El mayor tiempo de toda mi vida, si con mi familia, esposa, es un tiempo de caridad, así con mis hijos, vamos a jugar todo eso, todavía más Dios merece un tiempo de caridad, donde no tenga que decir, ¿y qué te digo ahora? O busque ya, oye, te van a hacer 10 minutos, ya, rápido porque pues, tengo cosas que hacer. Son cosas que, si yo no cuido lo principal, pues cuido lo otro. Claro. Por ejemplo, nosotros, cuando iniciamos este proyecto, sí queríamos que quedara claro que esto no sustituye una predicación ni un estudio. O sea, tienes que estudiar la palabra de Dios. Tienes que adentrarte en la Biblia, tienes que buscar a Dios, tienes que orar, tienes que ayunar. Porque es la relación que más tienes que anhelar en la vida. Para eso estamos aquí. Pero desgraciadamente, pues nos enfocamos en el trabajo, en la escuela. Y a veces, como tú dices, tenemos redes sociales, pero no las ocupamos para lo que debe de para hacer. Sí. Miren, ahorita que estamos aquí, aprovechando, como les quiero mandar. Debe, no, pasar mi. Les quiero leer los propósitos que me mandó una persona, un joven, para el año 2005. Su primer propósito es ayunar una vez al mes. Su segundo propósito era escudriñar las escrituras en 3 versiones, la Reina Valera, la Nueva. Su tercer propósito era aprenderse un versículo diario. El cuarto propósito era no faltar a la iglesia y y él quiere predicar. El quinto propósito, él decía, quiero cortejar a la que es mi novia y orar para que Dios me pueda permitir casarme con él. El sexto era ahorrar para poder ir a servir en las misiones. Y uno dice, bueno, oye, pues ¿de quién habla? Ese cuate no, a lo que me refiero, cuando él me dice ya todos los demás, le hice la pregunta, pues crucial, ¿por qué quieres hacerlo? Porque mucho tiempo de mi vida fue desperdiciado, que me queda poco para llegar a la presencia de Dios y tengo que aprovechar. Y entonces son cosas, y no estoy elogiando al hombre. El peor error que le puedes hacer a un predicador o a alguien que sirve a Dios es elogiarle y decirle, y lo haces, hermana,
Y aquí, vamos a predicar a Hollywood, aquí, hacerme la pasión de Cristo. No, o sea, no decirle, oye, necesitas algo. Oye, eso, oye, va a haber esta situación, ¿qué onda? ¿Vamos? Vamos. Para las cosas de Dios siempre tiene que haber un tiempo, claro. Siempre y cuando tú hablo en lo que yo vivo, siempre y cuando no descuides tu familia, ¿no? Porque hay veces que uno dice, no, es que mi esposa, no, Dios está primero, a ver qué haces. ¿No? Ahí te dejo. No. Dios es primero, pero acomodemos las cosas. Tiempo de calidad con todos, pero principalmente es que dice. Y son cosas que conforme vas creciendo en el estudio, vas aprendiendo. Pues justo creo que se va conectando, ¿no? O sea, yo creo que algo importante para pasar a decir ya puedo tener novio o novia, pues primero cómo he crecido, ¿no? Cómo fortalezco mi fe y cómo estoy en mi vida espiritual cristiana y cómo estoy con Dios, que ese es el primer paso. Y la última pregunta que también viene conectada con esto y que está muy, muy tremenda. Sí, por favor, reguemos tambores otra vez. ¿Cómo puedo perdonar a alguien que me ha lastimado si ya siento odio? Uy. Gracias a Dios porque tenemos la Biblia. La palabra de Dios siempre es una guía y contesta todo y te ayuda en todo. Antes que nada, el ser humano se volvió un ser imperfecto cuando conoció el pecado. Una vez que el pecado llega al ser humano, el ser humano se llena de dolor, de odio, de rencor, de codicia. Y es por ello que necesitamos a Cristo. De Romanos dicen, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero también dice, en el mismo libro de Romanos, Cristo murió por nosotros, que aun siendo pecadores, Él iba a mostrar su mano en la cruz. ¿Esto qué quiere decir? Que el perdón no es algo que merezcamos. El perdón no es algo que yo haga méritos. El perdón es algo que nos dio Dios por misericordia y gracia. Ese es el primer punto. No esperemos que nuestro agresor o quien nos lastimó se merezca el perdón. No. Cuando Cristo está en la cruz, hay dos ladrones. Y uno cuando estudia de lleno esa parte, uno mide el tiempo desde que fue crucificado hasta el momento en que dejó de ir a aspirar. Y si hay un lapso de tiempo donde se menciona que el ladrón que tiene a su derecha le dice, cállate, porque nosotros merecemos estar aquí. Pero él no, ¿él qué hizo? Antes de ese tiempo no se dice nada de él, porque se dice que el ladrón, sin mencionar quién, le están vituperando a Dios, ¿no? Uh-huh. Si eres hijo de Dios, pátate. Pero llega un momento en que este hombre habla. ¿Qué hizo él para merecer el perdón? ¿Qué hicieron los que estaban allá abajo para merecer el perdón? No hicieron nada. Es más, se ganaron más cosas a las que Dios terminará con su vida. Y a veces, yo en la predicación leí un episodio del libro que me gustó muchísimo. ¿Quiere decir que la gracia de Dios actúa bajo la injusticia de la justicia de Dios? No, porque la gracia de Dios trabaja con la justicia, mostrando su amor justo en la cruz. El pel que nos ha herido, o nosotros que hemos hecho daño a alguien, y hemos lastimado a alguien y le hemos dejado una marca en la vida, no merecemos el perdón. ¿Pero por qué debo de perdonar? Porque si Dios me perdonó a mí, ¿quién soy yo para enviar el perdón? Dice la palabra de Dios cuando Dios les enseña a orar, Señor, perdónalos como tú me has perdonado. Y es un proceso difícil,
mas no imposible, porque muchos diríamos, bueno, pero él era Jesús, yo Sí, soy ¿no? yo. Sí, sí, sí. Bueno, si tú Sí. quieres buscar esa excusa, no nos ofendes, es uno. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Somos semejantes a Dios. No tenemos, delante de Dios yo siento que el día que seamos juzgados, yo creo que lo que menos debe de haber es una excusa porque decir, o sea, siempre hay que ser, ¿no? O sea, no ¿Se puede puede decir, eso? sí, No, pues ya. no puedo. ¿Qué te digo? Ay, sí. Ni Y cómo defender. como está ese pedacito de risa, ¿no? Cuando uno le hace así, después ya son dos y después todos. Pero hablando con mucho respeto, pues yo no imagino a los ángeles haciendo el uno por uno así. Sí, todos así. Sí, sí. Llegó. Puedes decir eso, ¿no? Menos con el creador. Sí. Así como de. Y no te ayude. Pues, pues, ¿sabe? Sí. Entonces, tenemos que aprender a perdonar. Y saber que el proceso del perdón es el proceso de la redención. El proceso en el cual Dios tiene que sanar heridas. Dios tiene que sanar lo que es imposible, pues se decide sanar. Volvemos a ese episodio cuando Jesús fue crucificado y donde es en los evangelios. Yo quiero pensar cuál era la excusa si Jesús se pensaba como nosotros para decir, no voy a perdonar al que me escupió. No voy a perdonar al que me puso una corona por burlarse que yo era rey, sabiendo que Sí. no voy a perdonar al que me azotó. No voy a perdonar al que rompió mis rodillas. Bueno, al que quería romper su rodillas porque dice la palabra de Dios que Jesús ningún hueso de su cuerpo perdonó. Pero no voy a perdonar al que clavó la lanza en mi costado. No voy a perdonar al que clavó de este lado y clavó uno. Dios. No voy a perdonar a fariseos que dijeron suelten a Barrabás, crucifiquen a Jesús. Bendito Dios que no piensa como nosotros. Bendito Dios que tendría muchas razones para decir, Sí. no. Por eso yo insisto en que nuestro mayor ejemplo se llama Jesucristo. Tú quieres empezar a sanar estas raíces de amargura, ven a la presencia de Dios. Ven a la presencia de Dios. Incluso ahí Dios nos dice, abre tu corazón y habla, Señor, esta es mi situación y tengo esta situación de odio y de amargura contra tal persona. Enséñame a perdonar, porque tú me has perdonado. Porque a mí también me sacaste del ovillo menospreciado. Dios en la palabra no menciona que el pecado de uno era superior al otro, ni tampoco lo que hizo el ladrón de la izquierda, por eso salvó mejor el de la derecha, porque era el que menos sabía corregir. Dios no pone en balanza los pecados para decir, este sí, este no. Hablamos de un pecado que sí no es perdonado, pero no vamos a meternos ahorita en ese tema. Sí. Pero Dios no lo pone así. Entonces, después de este suceso, el primer beneficiado por perdonar es uno mismo. Es el primero que siente la libertad, es el primero que empieza a encontrar la plenitud del Evangelio. El Evangelio empieza porque Cristo nos perdonó, porque Cristo ocupó mi lugar, porque Cristo ahí llevó todo lo mío. Ahí empieza el Evangelio. Sí. Ahí empieza. ¿Cómo quieres vivir la plenitud del Evangelio? Con raíces de amargura. ¿Cómo quieres vivir la plenitud del Evangelio odiando a una persona? Son cosas que te marcan de por vida. Sí, claro. ¿Han visto la película o el testimonio está en YouTube? La vida de Josh McDowell. Que ese hombre tenía muchas pérdidas. O sea, y estoy hablando una de muchos. Sí. Pero ese hombre tenía muchas razones para vivir como. Su madre era una persona que sufría de sobrepeso. No podía caminar más de 10 metros. Su mamá. Su papá era un alcohólico. Y la persona que cuidaba de Josh lo violaba. Abusaba de él. Entonces, y cuando él empieza a crecer en el Evangelio, él conoce a Cristo. Le dolía mucho cómo fue marcado por cómo se expresaban sus compañeros de su mamá.
En el segundo lapso dice que era tanto su odio hacia su padre, que cuando su padre quería más alcohol, estando ya en un estado que ya no podía mantenerse, de que dice que él iba a hacer sus necesidades a las botellas para que su papá ingiriera ese mismo líquido. Y la persona de la cual llevó a cabo este abuso sobre él venía dándole vueltas y vueltas en su cabeza porque su madre muere cuando él es niño. Cuando él llega a Cristo, su primer paso para pesar la plenitud del Evangelio fue ir a perdonar a su papá y a quien le había hecho daño. Es su primer paso. Y cuando tú ves quién es Josh McDowell, ve todos los libros que ha escrito, ve las predicaciones que el hombre, Dios les dice, ¿no cree que él haya salido adelante después de todo eso? El Evangelio hace su trabajo. Y cuando él va, él sufre un accidente. Él está por esperar. Cuando pasa el tren, viene un carro y le pega al carro donde va, que el tren lo lleva. Y pareciera que él iba a quedar paralítico. Y su papá lo va a ver. Y uno pensaría ese momento correcto para decir, te perdono porque tú me hiciste esto, y esto, porque su papá lloraba por verlo ahí. Y Dios le dice, el papá antes de abrirse le dice, papá, Dios nos perdonó y mostró su amor en la cruz. ¿Quién soy yo para perdonar? Ese suceso hace que el papá de Dios se vuelva al Evangelio y como era conocido como el borracho del pueblo, se volvió en el predicador del pueblo, en papá. O sea, los hechos marcan la diferencia del Evangelio. Sí. Y después va a buscar a la persona que le hizo daño de pequeño. Él lo va a buscar hasta la puerta de su casa y dice, ¿sabes quién soy? Y le empieza a decir, y el hombre lo ve sorprendido y espantado. Y le dice, solamente quiero decirte que te perdono porque Cristo ha cambiado mi vida. Pero yo no quiero saber que le vuelves a hacer daño a un niño, porque entonces el actuar va a ser diferente. No se menciona en la película si este hombre se vuelve loco, pero Josh McDowell le estaba dando los principios básicos de lo que es el G. Claro. Ayer que predicábamos, hablábamos del Salmo 51. Del versículo 1 al versículo 12 hay una confesión. Del versículo 13 en adelante viene la redención. Y después de la redención nos muestra de la gracia. Líbrame de homicidio. Yo me como a petición, Señor. Cuando David escribe esto, yo no sé si David todavía sentía la sangre fluida sobre sus manos. Pero si algo él quería era saber que lo que estaba haciendo derramar ahora la gracia de Dios en su vida. Entonces, cuando esto sucede, uno tiene que aprender a vivir el Evangelio, sí. Porque la primera parte del Evangelio es eso. Ahora, ya estamos hablando de una situación delicada. Bueno, nada es imposible para Dios. Ayer poníamos la ilustración de cuando se hizo el trasplante de corazón en el 2012 y que se paró Avenida Vallejo, llegó el helicóptero y quien llevaba el corazón, que era los típicos, ¿no? Que nos gusta por decir en la cámara, el director, el jefe de cardio y el jefe de casa, quienes no iban a hacer nada en el quirófano, pero pues ellos bajaron así y en su caminar se les cae la hielera con el corazón. Cuando llegan al quirófano, oye, pasó esto. Los expertos empezaron a llevar a cabo toda la maniobra. Conectar arteria con arteria, vena con vena. Y esto muestra una cosa, cómo venimos delante de Dios pese a nuestros tropiezos, y Dios sabe poner las cosas indicadas, en el momento indicado, en el lugar indicado, pese a nuestros errores. Sí. Entonces, al joven o la jovencita que escribió esto, tienes que saber que Dios te amó tanto que no le importó tu pasado y que te perdonó por amor, por gracia y misericordia. Algo que debes de hacer. Mostrar esa
misericordia y gracia que recibiste para que ahora tú seas libre. Y esa persona que no sabemos que sea de su vida pueda afirmar su fe o conocer el Evangelio. Eso es. Muy profundo, sí. Yo creo que hasta podríamos abarcar Mucho más. mucho más respecto al, pues a las heridas, al odio, a quien te lastima, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, cuando viene de los padres o queridos hermanos. A lo mejor no, si te lo hace alguien en tu trabajo o tu escuela, dices, pues, no importa, ¿no? No es alguien cercano, pero alguien tan cercano cuando te lastima, Es difícil. es el momento de poner en práctica todo lo que nos dijiste. Claro, y hay gente que lo ha hecho. Hay videos que están en el internet de la mujer que perdonó al asesino de su sí, hijo y lo sí, abraza. sí. Y uno diría, a lo mejor es de otro planeta o no sé. Pero ese es el principio del Evangelio. Ese es el principio de lo cual Dios mostró en la cruz. Dios, yo le decía ayer en la predicación, Dios no me exhibió a mí, exhibió mi pecado. Dios no me acusó a mí, acusó a mi pecado. Dios no jugó con lo que yo tenía en mi corazón. Dios supo tratarle y decir, eres importante para mí. Señor, pero mira, es que soy yo, ¿no? Y vámonos a la ilustración de la mujer samaritana. Una mujer que había fracasado en cada uno de sus matrimonios. Al grado que es el pensamiento de ahora, ¿no? ¿Sabes qué? Mejor no me caso. Mejor. Sin tomar el compromiso que es. Y Dios, tomando lo que estamos hablando, le dice, dame de beber. Y le dice, ¿y con qué lo vas a sacar? Sin darse cuenta que la fuente viva y que la mujer que estaba ahí era un siervo que tenía que tomar de esa agua. Y que cuando toma de esa agua, lo único que iba a encontrar era que su necesidad iba a ser saciada por Dios. Vendamos a Dios, porque si el joven que me escribió, la jovencita que escribió esta pregunta dice, es que tú no has pasado presto, tú ya experimentó una situación así. Y familia se vio afectada. Pero lo único que hizo fue venir a los pies de Cristo. Pedí perdón y dije, Señor, tú eres un Dios justo y yo no voy a actuar. Y toma en tus manos la vida de esta persona. Y Dios es testigo que no me expresé mal de esta persona cuando lloré. Y mi esposa oró junto conmigo. Y yo le dije, Señor, reconozco mi pecado y reconozco lo que hice. Y eso es lo que importa. No hay que reconocer lo que no hemos hecho, pero hay que reconocer lo que en verdad hemos hecho. Sí. Y perdí. Me llevó más de un año. Pero vi la obra de Dios. Y es algo que Dios, como dice el libro de Filipenses, día a día trabaja con nosotros. Día a día. No pueden detener la obra de Dios. Detener la obra de Dios es como detener en una ciudad así tan ajetreada para una avenida principal, para Reforma, para el circuito, y que la gente siga sus actividades como, vámonos. Causas una situación complicada que dices, ya no llegué, esto como hace poco, ¿no? Aparecieron las noticias que cerraron la México Pachuca y apareció un hombre que le dijo al papá que iba un bebé porque iban al hospital, súbase, vamos a llegar porque vamos a llegar. Sí. Entonces, pareciera que ese suceso es el de que tenemos que seguir adelante. No se detuvo aquí, avanza. Hay que avanzar. Sí. ¿No? Y cuando hace un tiempo un suceso parecido, un joven se le acercó a una persona que estaba sirviendo y le dijo, es que yo vengo a decirte esto. Y la gente que estaba alrededor lo quiso, pero dijo, no, el explicador dijo, déjenlo hablar. Es que tú hiciste esto y esto. Y lo que le dice este hombre, dijo, Señor, eso es porque uno te conoce. Dice, bueno,
¿Lo dices porque tú lo quieres decir o porque Dios cambia? Porque yo me tengo que sentir confrontado cuando ves mal. O me puedo sentir acusado porque tú lo dices. Entonces, cuando algo así sucede, necesitamos ser, incluso para estas cuestiones, ser guiados por Dios. Estamos ser guiados por Dios porque no nos damos cuenta del daño que podamos originar, ¿no? Sí. Si también nosotros hemos hecho mucho daño, usted opina tratar de todas cosas, en todo lo que confunde la palabra. Y dar ese primer paso. Siempre la decisión del primer paso es lo más difícil, pero luego ya viene la capacitación, la enseñanza de Dios y pues todo en sus caminos obra para mí. Su voluntad es buena, ¿no? Y yo quería cerrar esta pregunta con Mateo 5, donde Jesús en el Sermón del Monte nos manda a amar a nuestros enemigos. Dice la palabra de Dios: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por todos los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, y que hacer salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os ama, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿Qué hacéis de más si solamente haces bien a los que te hacen bien? Hacer el bien a tus enemigos es difícil, pero es lo que nos manda la palabra. Qué fácil es amar a alguien con el que te lleva bien. Sí. Qué fácil es relacionarte con alguien que más le causa un conflicto. Pero Dios no nos pide eso. Dios, más de amar a nuestros prójimos, nos dice: ama a tu enemigo, ama a aquel que te ha causado daño. Sí. Ama a aquel que te ha causado dolor. Qué difícil. Yo insisto, amigo, yo creo que es como un parteaguas, ¿no? Porque es un proceso que requiere mucha madurez. Porque por más que tú tengas tus propios conocimientos de decir, yo no voy a arreglar así, es como aquel que quiere caminar y se encuentra la piedra y le da la vuelta y sigue caminando, sin saber que la bendición está debajo de esa piedra, sin saber que la sanidad está ahí. Entonces, esas ideas que a veces nos mueven, nuestra gente que nos rodea, decir, no, pues es que enfrenta a tu némesis. Eso que te olvides hoy, Luis. Entonces, no, yo no estoy tampoco tratando de dar un punto de vista fuera de la palabra de Dios. Fuera de la palabra de Dios. Porque hoy hay tanto movimiento donde uno dice, no, pero entonces esto es así o no. La palabra de Dios nos dice cómo debemos de actuar. Y es algo por lo cual debemos de amar a Dios, mostrando lo que Él es por nosotros. Sí. Y el no hacerlo así, pues es lo que dice el Salmo 74. Es como levantar mi puño delante de Dios y decirle, va mi manera, va mi como yo creo que es. Pregúntale hemos visto series, yo he visto series, ¿no? Cuando yo era niño, se llamaba MacGyver. No sé si haya... No, o sea, yo no sé si ahorita del sonido del pajarito. Y era un tipo que resolvía todo. Hubo un episodio, como de las películas de Sylvester Stallone, donde el balazo y metía el puñal, yo ponía un fuego, sacaban y... Experto. Yo creo que si le preguntas a un médico y así se saca, no, ahí hubo una herida, que ya tiene infección, aquí se va a hacer un fuego. Dejemos al experto hacer esto. ¿Qué? ¿Sí? Dejemos al experto y se dice la prueba de Dios, mía es la venganza. Deja que yo pelee por ti, deja que yo haga las cosas, deja que yo... No hagas. No me ayudes. Claro, hay cosas que uno llama a decir, actúa.
muévete, Lo que avanza. toca. Ajá. Esto que me toca a mí Sí, es sí. amar al prójimo. Y también, como dices, ¿no? Si hicimos mal, nosotros también reconocer y buscar sanar, ¿no? Esa relación. Sí, es fácil decir, me hicieron. Exacto. Es muy fácil. Sí. Pero Pero cuando hay yo que leí- reconocer que hemos hecho daño. Sí. Hay que reconocer que nosotros provocamos heridas, provocamos lágrimas, provocamos situaciones que podíamos haber evitado, pero que también tenemos que aprender a arreglar las cosas. Y Dios pone los tiempos para decir, mira, ayer venía en el metro y había dicho que se me había olvidado el celular. Y un señor se había caído y se había roto esta parte de aquí y ya le estaban ayudando y los paramédicos de eso, pues es que no quiere ir al hospital. Y ya se comunicó con su familia, sí, pero y no saben si van a venir o no. Y dice, pues hay que llevarlo para allá. Y en eso yo dije, mi celular, no lo traigo. No sé por qué dije eso, porque mi celular está en mi mochila. Pero entonces cuando me regreso, me dice, bueno, ¿y ahora quién lo va a llevar? Yo lo compro. Agarro el señor, íbamos platicando y le doy fue hablando de Evangelio. Yo hablando del Evangelio. Y cuando veo, viene bajando su hija y su hijo. Papá, ¿a qué voy con esto? Hay que hacer lo que nos corresponde. Dios va a unir las losas para que lleguen a decir, perdóname, perdóname porque causé perdóname porque me fingí tal delante de Dios. Sí. Y aquí es donde Dios nos da la oportunidad de vivir el Evangelio, pero Sí, Bueno, y dejar que el experto lo haga. Sí, pues estas 3 preguntas estuvieron muy profundas. Son como para un tema completo. Nos quedamos picados, pasmados. Es una clara invitación a acercarnos a la palabra de Dios, a dedicar tiempo. Y pues yo me quedo con eso de no buscar una respuesta rápida o saltarnos el proceso, como lo mencionaste de hecho. O sea, no es saltarte el proceso, sino acercarte a Dios, dedicarle tiempo a Dios y que eso te ayude a enfocarte, tu mentalidad, en cómo vas a enfrentar estas preguntas, cómo vas a enfrentar la vida, pero sí necesitas dedicarle tiempo a Dios, a la Biblia, a orar. Si le dedicamos tiempo a todo, yo creo que es o dedicamos, no sé, al gimnasio, a entrenar, a dormir, a ver ciertas plataformas, dedicar tiempo a yo hablar con Dios y que Dios me haga. aparte ya no van a tener novio con esto, pues ya van a tener más. Respuesta 1, no tengas novio. No, no es eso, sino saber poner prioridades, ¿no? Y también a qué es lo primero en nuestras vidas. Administrar bien tu tiempo. Tu Pau. Pues yo creo que yo lo acomodaría como del final al principio, que sería pues poder poner en manos de Dios lo que nos lastime, las heridas que nosotros tengamos, aprender a perdonar, pero también aprender a reconocer lo que nosotros hacemos mal, reconocer nuestros errores, las veces que nosotros lastimamos a las personas, o incluso que podemos llegar a lastimar a Dios con nuestras acciones. Aún sabiendo que están mal las cosas, a veces las hacemos y pues a veces no lo reconocemos y creo que eso sería lo primordial. Y después poner en manos de Dios todo, ¿no? Y pedirle que nos ayude a poder sostener nuestros problemas y todo lo que nosotros somos en sus manos y pues poder tener esa fe para que ya después de haberle entregado nuestra vida, nuestros planes, nuestras metas, nuestras heridas, Él nos pueda dar lo que pues Él considere que es lo mejor para nosotros, como sea un novio, sea una carrera, sea un carro, una casa, lo que Dios nos quiera dar, pero como dice el texto, ¿no? Buscar primero a Dios y después todo lo demás va a llegar solito a nuestras vidas. Ok. Yo me quedo con pues tomar la decisión de empezar algo. La relación con Dios primero
y ya de ahí yo creo que se encadena todo, ¿no? Yo creo que el proceso es importante. A veces nosotros queremos los resultados, como dices, Annalise, pero el proceso es lo que te alimenta, donde está el aprendizaje. Y yo creo que estas preguntas están ligadas a tu relación con Dios. Primero la relación con Dios y luego ya todo lo demás va a ser añadido, como tú dices. Y yo me quedo con eso. Okay. Un último consejo que nos quieras dar. Es importante mencionar que estos son consejos basados en la palabra de Dios. Sí. Uno podría después decir esto, no, yo tengo esta opinión, y uno sabe si decidir mantenerse en lo que sabe que es correcto o en lo que busca de acuerdo a su sabia opinión, ¿no? Y todo tiene un tiempo. Acabas de decir una palabra clave. ¿Quieres empezar una relación? Empiézala con Dios. ¿Quieres empezar algo? Tómate de la mano de Dios. ¿Quieres fortalecer después en un futuro un noviazgo, un proyecto financiero o una carrera? Agárrate de Dios. Sí. Lo demás, a su tiempo va a dar un fruto. Cuando tú pones una semilla, el fruto crece conforme tú le des el cuidado, la atención, el agua, que cuando ya dé su fruto, tú vas a recibir esa recompensa. Y saber que en el camino del Evangelio nos vamos a enfrentar a situaciones. Y no olvidar que en ninguna de ellas, Dios se va a apartar de nosotros. A mí me encanta mucho el Antiguo Testamento. Y el libro de los Reyes, cuando Dios les mostraba su cuidado, incluso cuando eran atacados, Dios peleó cada batalla. Dios nunca los dejó solos, nunca. Sí. Entonces, mirar siempre a Dios como el factor principal, como aquel cocinero que dice el ingrediente especial o secreto, siempre tiene que ser Dios en tu vida, en todo. Y de ahí ya se deriva todo lo demás. Sí, ¿no? De acuerdo. Bueno, este fue nuestro primer episodio y espero que sea de bendición para sus vidas, y porque para nosotros es la bendición. Muchas gracias, mundo, por acompañarnos. Esperamos que sea un aplauso para el invitado. Esperamos que sea el primero de muchos que nos acompañes, porque sí, hay muchos temas que hacer, y también les invitamos a que hagan sus preguntas, y ustedes nos dan la materia prima para hacer estos videos. Entonces participen. Está el buzón en la parte de atrás de la iglesia, o nos pueden mandar mensaje privado por nuestras redes sociales. Que recuerden que nos pueden escuchar y ver en Spotify y YouTube, y no se olviden de seguirnos en Facebook e Instagram para que estén al tanto de todas las actualizaciones del podcast o de algunas otras actividades que se hagan. Sí. Denle like y suscríbanse. Y compartan. Conéctense. Sí. Bye. Bye.